La sala de juicios del Imperio Crobar se extendía en lo alto como un cañón metálico. Luces violetas pulsaban a lo largo de las paredes, proyectando extrañas sombras sobre la multitud reunida de dignatarios alienígenas. En el centro de todo, se encontraba una niña humana que parecía increíblemente pequeña contra la imponente arquitectura. Katie Miller tenía solo 6 años. Su cabello castaño estaba enredado y la suciedad le manchaba el rostro, surcado por las lágrimas. Las restricciones de energía alrededor de sus muñecas zumbaban con un suave resplandor azul demasiado grande para sus diminutas manos. Intentó ser valiente como su padre le había enseñado, pero sus rodillas no dejaban de temblar. La palanca llenaba las galerías superiores. Sus cuerpos reptilianos se enroscaban en plataformas elevadas. Sus escamas cambiaban de color con sus emociones. En ese momento mostraban rojos y púrpuras oscuros que, según el traductor de Katie, Chip, significaban ira y satisfacción. Querían sangre. Querían justicia. Y en su imperio, la justicia significaba muerte. El padre de Katie, Thomas Miller, se apretó contra la barrera reforzada de la plataforma de observación humana. Sus manos golpearon inútilmente el metal transparente mientras gritaba su nombre. 2 oficiales de seguridad humanos lo sujetaron, pálidos de impotencia. Toda la delegación humana se quedó paralizada, observando cómo se desarrollaba la pesadilla. Habían protestado, presentado llamamientos de emergencia e incluso amenazado con retirarse del sector. Nada de eso importaba. Los Crobar no negociaron. No se comprometieron. La niña cambió el peso de un pie a otro, sus pequeñas zapatillas chirriando contra el suelo pulido. Apenas 3 días antes, jugaba en los jardines de la embajada con su nave espacial de juguete. Su madre le había preparado su almuerzo favorito. Todo había sido normal. Entonces lo vio suceder. Un oficial Crobar había acorralado a un niño Minit en el distrito del mercado. Los Minit eran una especie pacífica, pequeños y peludos, y este niño en particular había chocado accidentalmente con la exhibición de honores militares del oficial. El oficial había levantado su bastón de choque, listo para golpear al aterrorizado joven por el insulto percibido. Katie no había pensado. Simplemente se movió. Agarró el poste de exhibición de un vendedor del mercado y lo blandió contra el brazo del oficial, derribando el bastón de choque. La niña Minit corrió a salvo mientras Katie permanecía allí, dándose cuenta de repente de lo que había hecho. Golpear a un oficial Crobar era un crimen capital. No importaba que Katie defendiera a otra persona. No importaba que solo fuera una niña. La ley era absoluta, grabada en los cimientos de su imperio durante miles de años. Sin excepciones, sin piedad. El juez principal se levantó de su trono central. Su enorme figura empequeñecía todo lo que lo rodeaba. Sus escamas se habían vuelto negras como el carbón, el color del juicio final. Cuando habló, su voz retumbó a través de los dispositivos de traducción instalados por toda la cámara. La niña humana ha cometido violencia contra un oficial del imperio. La evidencia es clara. Las grabaciones de vigilancia del mercado muestran sus acciones. No niega su crimen. El defensor designado de Katie, un delgado abogado de Crobar que apenas le había hablado, hizo un último y débil intento. La niña es joven. Quizás reeducación en lugar de silencio. La cola del juez golpeó su plataforma, creando un estruendo que resonó por toda la sala. La edad no otorga inmunidad ante la ley. La sentencia por agresión a un oficial se ha mantenido vigente durante 3000 ciclos. No cambiará ni por un solo niño humano. En la sección humana, el padre de Katie se desplomó de rodillas. Otros humanos lloraron a gritos. La delegación Minit, esos pequeños seres peludos que le debían la vida de su hija a Katie, se abrazaron horrorizados. Incluso algunas de las otras especies alienígenas presentes parecían incómodas, aunque ninguna se atrevió a hablar en contra de la justicia Crobar. El juez continuó, con palabras metódicas y frías. Katie Miller de la Tierra será entregada al devorador.
El antiguo la consumirá como ha consumido a todos los que violan nuestras leyes. Concluyó este tribunalista. 4 guardias Crobar se acercaron a Katie. Fueron gentiles, casi cuidadosos, al sujetar sus pequeños hombros. Uno de ellos, más joven que los demás, tenía escamas que oscilaban entre el rojo y un naranja más suave. Katie lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Dolerá?, preguntó en voz baja. Las escamas del guardia se tornaron moradas. No respondió. No podía. La acompañaron por el vasto suelo hacia una abertura circular en el centro de la cámara. El pozo tenía 6 metros de ancho. Sus bordes estaban forrados con antiguos símbolos tallados que precedieron a la actual civilización Crobar. Una barandilla lo rodeaba, y al acercarse, Katie no pudo ver nada más que oscuridad. Un viento frío se alzaba de las profundidades, trayendo un olor a metal viejo y algo más que no pudo identificar. Los gritos de su padre se hicieron más fuertes. «Es solo una bebé. Por favor, llévenme a mí. Por favor». Katie quería ser fuerte. Quería demostrarles que los humanos no eran débiles. Pero tenía 6 años y estaba aterrorizada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras los guardias la alzaban por encima de la barandilla. Abajo, algo se movía en la oscuridad. Podía oírlo respirar profunda, lenta y terriblemente. «Papá», gimió. Los guardias la soltaron. Katie cayó. Su pequeño cuerpo se precipitó al abismo negro mientras miles de alienígenas observaban desde arriba. Su grito resonó en las paredes, atenuándose a medida que se hundía más. Lo último que oyó antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue el grito angustiado de su padre. Luego solo se oyó el sonido de su propia respiración acelerada y el aire que pasaba por sus oídos mientras caía hacia lo que la esperaba abajo. Katie cayó en la oscuridad total, agitando los brazos inútilmente mientras gritaba. El aire que le pasaba por la cara era frío y húmedo, con olores que le recordaban al sótano de su casa, mezclados con algo afilado y desconocido. El estómago le dio un vuelco al caer, incapaz de distinguir entre arriba y abajo. Entonces, de repente, la caída terminó. Golpeó algo grueso y pegajoso que la amortiguó como un cojín gigante. El impacto la dejó sin aliento, dejándola jadeando y tosiendo. Lo que fuera que había aterrizado se sentía como la baba de su kit de experimentos científicos, pero más cálida y espesa. Le cubría los brazos y las piernas, filtrándose en su ropa. Katie se esforzó por incorporarse, limpiándose la sustancia viscosa de los ojos. A medida que su vista se acostumbraba, se dio cuenta de que la oscuridad no era completa. Suaves luces azules y verdes salpicaban las paredes a su alrededor, provenientes de hongos y musgo que brillaban como pequeñas luces nocturnas. La caverna era enorme, más grande que el gimnasio de la escuela en la tierra, con un techo tan alto que apenas podía verlo. El charco de baba en el que había aterrizado se extendía unos 3 metros en todas direcciones. Más allá, el suelo estaba cubierto de algo que crujía cuando se movía. Katie no quería pensar en que podrían ser todas esas formas blancas esparcidas por ahí. Algunas parecían muy viejas, desmoronándose hasta convertirse en polvo. Otras eran más nuevas. Salió del charco de baba, con las zapatillas crujiendo al pisar tierra firme. Le dolía todo el cuerpo por la caída y le sangraba un poco el codo derecho donde se había raspado. El aire frío la hizo temblar con la ropa mojada. Fue entonces cuando lo oyó. Respiración. Una respiración profunda, lenta y rítmica que parecía venir de todas partes a la vez. Cada exhalación creaba un viento que agitaba el cabello de Katie y hacía parpadear los hongos brillantes. Algo estaba allí con ella. Algo muy, muy grande. El corazón de Katie latía con fuerza en su pecho. Quería correr, pero no había a dónde ir. Las paredes eran lisas y se elevaban verticalmente. La única luz provenía de las diminutas plantas, creando pequeñas islas de tenue resplandor, rodeadas de profundas sombras. «Hola». Su voz salió apenas un susurro. Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo más alto.
¿Hay alguien ahí? La respiración se detuvo. Un silencio llenó la caverna tan completo que Katie podía oír su propio latido latiendo en sus oídos. Se quedó paralizada, con todos los músculos tensos, esperando que algo sucediera. Entonces vio los ojos. Emergieron de la oscuridad como estrellas rojas, docenas de ellas, esparcidas por lo que Katie comprendió que era una cabeza enorme. Cada ojo era del tamaño de un plato, brillando con un fuego interior que proyectaba una luz carmesí sobre los rasgos de la criatura. El devorador avanzaba lentamente, y Katie vio por primera vez de verdad la criatura que había matado a miles de prisioneros durante 1000 años. Era como si alguien hubiera tomado partes de diferentes pesadillas y las hubiera pegado. El cuerpo estaba cubierto de gruesas placas blindadas que parecían metal negro. 6 patas, cada una tan gruesa como troncos de árboles, terminaban en garras que arañaban el suelo de piedra. Púas y crestas recorrían su espalda, y tubos conectados a sus costados pulsaban con algo que brillaba tenuemente naranja. La cabeza era la peor parte. Era vagamente reptiliana, pero errónea, como si la evolución se hubiera rendido a mitad de camino. La boca tenía demasiadas articulaciones y se abría de formas imposibles. En su interior, Katie pudo ver hileras de dientes de cristal que reflejaban la luz de los hongos. El aliento de la criatura salía en oleadas calientes que olían a cobre y descomposición. El devorador era fácilmente del tamaño de su casa en la tierra, tal vez más grande. Una de esas enormes patas con garras podría aplastarla sin que la criatura se diera cuenta. Katie debería haber corrido, debería haber gritado, debería haber hecho algo distinto a lo que hizo. Se sentó. Sus piernas cedieron y cayó al suelo de golpe, con la ropa mojada emitiendo un leve chirrido. La cabeza del devorador se inclinó, y varios de sus ojos giraron para enfocarla desde diferentes ángulos. Katie pudo ver su pequeño reflejo en esos enormes orbes rojos. La abuela Beth había trabajado en un refugio de animales antes de fallecer. Solía llevar a Katie allí los fines de semana, enseñándole sobre animales asustadizos. Cuando algo se asusta, la abuela decía, no lo persigas. No lo acorrales. Simplemente quédate quieto y deja que se acerque a ti por sí solo. Incluso el perro más cruel suele tener miedo por dentro. Katie no sabía si el devorador estaba asustado, pero estaba completamente aterrorizada. Le temblaban las manos mientras se abrazaba las rodillas contra el pecho. Así que hizo lo que su abuela le había enseñado a hacer cuando tenía miedo. Tarareó. Era una canción que su madre cantaba antes de dormir. Algo sobre estrellas y barcos. La voz de Katie tembló al principio, pero siguió. La melodía familiar la ayudó a respirar con más calma. La melodía resonó suavemente en la enorme caverna. El devorador se quedó completamente inmóvil. Bajó la cabeza, acercando esos enormes ojos al nivel de Katie. Podía ver cicatrices en su rostro acorazado, profundos cortes y quemaduras que denotaban el dolor infligido durante muchos años. Algunas de las placas de su cuerpo no encajaban, como si hubieran sido añadidas más tarde. Los tubos se unían a sus costados, conectados a maquinaria injertada en carne viva. Katie se dio cuenta de que esta cosa había sufrido daños. Le habían hecho mucho daño y durante mucho tiempo. Hola, susurró, con voz apenas audible. Me llamo Katie. Disculpen si estoy en su casa. No quise caer aquí. La respiración de la criatura cambió, volviéndose más lenta y profunda. Una de sus enormes patas con garras se movió y Katie se estremeció, pero la criatura simplemente cambió de posición, bajando su enorme cuerpo hasta quedar tendido en el suelo de la caverna. El movimiento fue casi cuidadoso, como si intentara no asustarla. Katie tragó saliva con dificultad. ¿Tienes un nombre? ¿Puedes entenderme? Silencio. Pero los ojos permanecieron fijos en ella, sin parpadear, observando con lo que podría haber sido curiosidad en lugar de hambre. Por encima de ellos, en algún lugar lejano de la sala del juicio, Katie sabía que los extraterrestres probablemente estaban observando en sus pantallas. Su padre estaba allí arriba,
tal vez todavía gritando su nombre. Pero allí abajo, en la oscuridad, solo estaban ella y esta antigua criatura a la que todos llamaban monstruo. Katie tenía frío, estaba asustada y sola. Pero algo en esos ojos rojos le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, el devorador también era todas esas cosas. Se acercó un poco más y siguió tarareando su nana. El devorador no había oído ni una. La canción de cuna era tan larga que al principio no reconoció el sonido. La melodía flotaba por la caverna como algo de un sueño olvidado, suave y dulce en un lugar que solo había conocido gritos durante siglos. Katie siguió cantando, su vocecita se fue haciendo más firme. Mientras la criatura permanecía quieta, pudo ver su enorme pecho subir y bajar con cada respiración, más lento ahora que antes. Algunos de los ojos rojos parpadearon, un extraño movimiento ondulante que recorrió su rostro, lleno de cicatrices. Mi mamá me canta esto todas las noches, dijo Katie al terminar su canción. Se limpió la nariz con la manga. Bueno, lo hacía antes de que viniéramos a este estúpido planeta. Ahora ha vuelto a la Tierra, y yo estoy aquí con papá. Su voz se quebró un poco. La extraño mucho. La cabeza del devorador se inclinó de nuevo, y Katie notó algo que no había visto antes. Detrás de todos esos ojos, bajo la armadura, las cicatrices y las piezas mecánicas, había algo que parecía casi triste. ¿Te sientes sola aquí abajo?, preguntó. Una de las extremidades delanteras más pequeñas de la criatura se movió, arrastrándose por el suelo de piedra con un sonido raspador. Katie se tensó, pero no corrió. Las extremidades se detuvieron a pocos metros de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los detalles de su superficie cicatrizada. Arriba, en la sala del juicio, los técnicos Crobar miraban sus pantallas de monitoreo confundidos. Los signos vitales del devorador estaban haciendo algo que nunca antes habían hecho. Sus hormonas de agresión estaban bajando, su ritmo cardíaco disminuía, los patrones cerebrales mostraban actividad en secciones que habían estado inactivas durante décadas. ¿Qué está pasando?, preguntó un técnico, sus escamas cambiando a un amarillo preocupado. No lo sé, respondió otro. La criatura está calma. Ya debería haber consumido al niño humano. Observaron sus pantallas, indecisos entre reportar la anomalía o esperar a ver qué pasaba. Abajo, en el pozo, Katie se acercó un poco más al devorador. Todavía estaba asustada, sus manos aún temblaban, pero algo le decía que esta criatura no iba a hacerle daño. Al menos no ahora. Tenía un perro llamado Biscuit, dijo, hablando en parte con la criatura y en parte consigo misma porque el silencio le daba miedo. Era muy viejo y tenía pelo gris alrededor de la nariz. De pequeña, lo abrazaba demasiado fuerte, y nunca se enojaba. Solo me lamía la cara. Sonrió al recordarlo y luego miró la enorme figura del devorador. Eres mucho más grande que Biscuit, pero tus ojos me recuerdan a los suyos, como si estuvieras pensando en algo. La criatura emitió un sonido bajo y retumbante que vibró por el suelo de la caverna. Katie dio un pequeño salto, pero el sonido no fue agresivo. Era casi como el canto de una ballena. Había oído en un documental. Profundo y triste. ¿Duele?, preguntó Katie, señalando los tubos y la maquinaria injertados en el cuerpo del devorador. Todo ese metal se te pegaba. El estruendo se escuchó de nuevo, y esta vez Katie creyó percibir dolor. La criatura cambió de postura, y Katie pudo ver cómo algunas de las piezas mecánicas tiraban de su carne, creando puntos de presión y heridas que nunca habían sanado del todo. Katie se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Dio un paso hacia el devorador, luego otro. La criatura la observó acercarse con sus ojos rojos, pero no se apartó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocar una de sus enormes patas, se detuvo. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo la mano. El devorador no respondió, pero tampoco retrocedió. Katie colocó suavemente su pequeña mano contra la placa blindada de su pata. La superficie estaba cálida,
más cálida de lo que esperaba, y sintió un pulso bajo ella, fuerte y constante. Algo sucedió entonces que el Crover. Los técnicos luego tendrían dificultades para explicarlo. Los patrones cerebrales del devorador se dispararon repentinamente, mostrando actividad en centros de memoria que habían estado suprimidos durante más de 1000 años. En lo profundo de su mente torturada, la criatura recordaba. Recordaba un mundo de mares poco profundos y cielos purpúreos. Recordaba ser más pequeño, más rápido, nadar en aguas cálidas con otros de su especie. Recordaba un tiempo antes de la llegada de las naves Crovar, antes de las redes y las jaulas, antes del dolor eterno. Los Crovar habían encontrado a su especie en un planeta moribundo. En lugar de salvarlos, vieron una oportunidad. Tomaron los especímenes más fuertes y comenzaron sus experimentos. Modificaciones genéticas para aumentar el tamaño y la agresividad. Implantes cibernéticos para controlarlos y convertirlos en armas. Tratamientos químicos para suprimir la memoria y las emociones, dejando solo la rabia y el hambre. La criatura que una vez tuvo un nombre, que una vez conoció la familia y la libertad, se había transformado en el devorador, una herramienta para la ejecución, un monstruo para su sala de juicio. Pero esta pequeña niña humana, con su tacto suave y sus suaves canciones, había abierto algo en su interior. Los recuerdos volvieron a fluir, dolorosos y hermosos a la vez. Al mismo tiempo, Katie sintió que la criatura temblaba bajo su mano. «Está bien», susurró las mismas palabras que usaba su madre cuando Katie tenía pesadillas. «Está bien. Estoy aquí». El devorador bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de Katie. Se encontró mirando fijamente el ojo más grande, viendo su propio reflejo, diminuto y frágil. Pero también vio algo más en ese ojo. Lágrimas. La criatura lloraba. Gruesas gotas resbalaban por su rostro cicatrizado y salpicaban el suelo de piedra. «Oh, no, no llores», dijo Katie, con los ojos llenos de lágrimas. Hizo algo increíblemente valiente o increíblemente tonto. Dio un paso adelante y rodeó el rostro de la criatura con sus pequeños brazos, abrazándola lo mejor que pudo. «No llores. Sé que estás triste. Yo también lo estoy». El devorador se quedó completamente inmóvil. En 1000 años de prisión, de verse obligado a matar y consumir, nadie le había mostrado afecto. Nada lo había tocado con bondad. Katie le habló de todo. Le habló de la tierra, de los océanos, los bosques y la nieve. Le describió a su gato, Bigotes, que se había quedado con su madre. Le habló de sus comidas favoritas y de los libros que le gustaban. Para leer. Le hizo preguntas al devorador sobre sí mismo, aunque éste no pudiera responder con palabras. «¿Tuviste familia alguna vez?», preguntó. Los ojos de la criatura se cerraron lentamente, un gesto que Katie, de alguna manera, entendió que significaba sí. «¿Recuerdas haber vuelto a ser libre?». Ese lento cierre de ojos. «¿Quieres volver a ser libre?». Esta vez, todos los ojos se cerraron a la vez, y el devorador emitió un sonido que era casi un gemido. La vibración recorrió todo el cuerpo de Katie. Pasaron las horas. Katie se sentó junto a la enorme criatura, a veces hablando, a veces cantando, a veces simplemente sentada en un cómodo silencio. Estaba agotada, hambrienta, y su ropa se había secado, convirtiéndose en una tela rígida e incómoda. Pero ya no estaba sola, y de alguna manera eso hacía todo menos aterrador. El devorador no se había movido para hacerle daño ni una sola vez. En cambio, se había enroscado ligeramente a su alrededor, creando un espacio protegido, que bloqueaba el viento frío de los niveles superiores. Su respiración se había vuelto regular y tranquila, casi pacífica. En la sala del juicio, los Crovar observaban sus pantallas. Con creciente inquietud. Esto no debía pasar. El devorador era su arma perfecta, su símbolo supremo de justicia. Pero esta niña humana estaba rompiendo algo que habían construido durante siglos. Katie bostezó, con los ojos pesados.
Se apoyó en el cálido costado del devorador, usando una de sus patas como respaldo. Estoy muy cansada, murmuró. ¿Puedo dormir aquí? La criatura rugió suavemente, un sonido que parecía casi un ronroneo. Katie cerró los ojos, en cuestión de minutos, se quedó dormida, su pequeño pecho subiendo y bajando pacíficamente. El devorador la vigiló durante largas horas, con la mente más clara que en un milenio, recordando lo que significaba proteger en lugar de destruir. Katie despertó con el sonido de unos gritos. Se incorporó de golpe, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. Entonces recordó el pozo, el devorador, todo. La criatura ya se movía. Su enorme cuerpo se movió cuando algo cayó de la abertura en lo alto. Una figura se desplomó. A través de la oscuridad, con brazos y piernas agitándose. Katie se puso de pie de un salto, observando horrorizada cómo la persona caía al suelo de piedra. Pero el devorador se movió con sorprendente velocidad, colocándose debajo del cuerpo que caía. El prisionero aterrizó con fuerza sobre la espalda acorazada de la criatura en lugar del suelo. El impacto fue brutal, pero no fatal. El prisionero rodó, jadeando y tosiendo. Era un minit, uno de esos pequeños seres peludos cubiertos de pelaje canela y enmarañado de sangre. Katie reconoció la especie de inmediato. Era un niño minit que había salvado en el mercado. «No te muevas», gritó Katie. «Estás a salvo». Bueno, más a salvo de lo que crees. Los grandes ojos del minita se abrieron de par en par al ver al devorador acercándose. Intentó retroceder, pero tenía la pierna rota por la caída, torcida en un ángulo que hizo que Katie se perdiera. «No, espera. Escúchame», dijo Katie, corriendo y arrodillándose junto al alienígena herido. «El devorador no te hará daño. Te lo prometo. No es lo que creen». El minit la miró fijamente, luego a la criatura, luego de nuevo a ella. «Eres la niña humana del mercado. Salvaste a mi hermano pequeño». «Sí, y mira dónde me ha llevado eso», dijo Katie con una débil sonrisa. «¿Cómo te llamas?» «Pip», susurró el minit, todavía mirando al devorador con nerviosismo. «Dijeron que difundí mentiras sobre el ejército de Crover. Solo les conté a mis amigos lo que vi que les hicieron a algunos prisioneros. Durante los 2 días siguientes, más cuerpos cayeron desde arriba. La palanca estaba vaciando sus prisiones, arrojando al pozo a cualquiera que cuestionara su autoridad. Cada vez, el devorador los atrapaba o amortiguaba sus caídas. Cada vez, Katie estaba allí para calmar a los aterrorizados prisioneros, para explicarles que el monstruo al que temían se había convertido en su protector. Pronto, había 15 prisioneros acurrucados en la caverna. Venían de 6 especies diferentes: minit, boras, humanos, telkins y otros que Katie no reconoció. Algunos eran rebeldes políticos. Otros eran presuntos criminales. Uno era un ingeniero que se había negado a construir mejores armas. Otro era un médico que había tratado a enemigos del Estado. Entre ellos se encontraba un humano llamado Robert Hayes, un exingeniero militar que había estado destinado en un mundo fronterizo de Crover. Tenía barba canosa y ojos astutos que constantemente evaluaban su entorno. «Esto no tiene sentido», dijo Robert al tercer día, mirando al devorador. «Esa cosa ya debería habernos matado a todos». «¿Qué le hiciste, chico?», dijo Katie, sentada con las piernas cruzadas cerca de la enorme cabeza de la criatura. «Solo hablé con ella. Creo que estaba sola y triste, y todos asumieron que era malvada». Robert estudió a la criatura con más atención, recorriendo su cuerpo y examinando las piezas mecánicas injertadas en su carne. «Estos implantes», murmuró, «son mecanismos de control. Supresores neuronales, potenciadores de la agresión, inductores de dolor. Dios mío, torturaron esta cosa para convertirla en un arma». Un voraz llamado Keyen, que tenía escamas como las de un lagarto y trabajaba como piloto, habló. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estamos atrapados aquí abajo.
sin comida, agua limitada por esa filtración en la pared. Y tarde o temprano, se darán cuenta de que algo anda mal. Katie se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Entonces, no nos quedaremos aquí sentados esperando. Encontraremos una salida. Salida. Pip rió amargamente desde donde yacía con su pierna rota. No hay salida. Las paredes son lisas. El pozo tiene 60 metros de profundidad. Incluso si pudiéramos escalar, hay guardias ahí arriba. Tal vez no podamos salir, dijo Katie lentamente, mientras una idea se formaba en su mente. ¿Pero y si no es necesario? ¿Y si los traemos aquí abajo? Robert arqueó una ceja. ¿Quieres empezar una pelea con el Imperio Crobar desde el fondo de un pozo de ejecución? No una pelea, dijo Katie. Una revolución. Durante los días siguientes, el plan de Katie tomó forma. Robert examinó las paredes de la caverna y descubrió algo que la palanca había pasado por alto. El pozo no era solo un agujero. Conectaba con los cimientos del edificio y los sistemas de energía. Cables y conductos recorrían las paredes, algunos de ellos accesibles a través de grietas en la piedra. La doctora, una mujer alta y teleconocida llamada Vera, trabajaba en la curación de los prisioneros heridos. También examinó los implantes del devorador y descubrió que muchos fallaban. Sus sistemas de control se degradaban tras siglos de uso. La criatura recuperaba cada día más su mente original. Katie pasaba horas con el devorador, enseñándole a comprender su plan. No sabía si lo comprendía todo, pero esos ojos rojos la observaban atentamente, y estaba segura de que entendía que querían contraatacar. Los demás prisioneros comenzaron a ver lo que Katie había visto desde el principio. El devorador no era su enemigo. Era su mayor aliado. Esta criatura tenía fuerza, tamaño y 1000 años de rabia contra sus captores. Robert y otros 2 ingenieros comenzaron a trabajar en los conductos de energía, accediendo cuidadosamente a los sistemas sin activar las alarmas. Descubrieron que los niveles inferiores de la fosa conectaban con la red eléctrica principal de todo el complejo judicial. Si pudiéramos provocar una sobrecarga, explicó Robert, dibujando diagramas en el polvo, podríamos sobrecargar sus sistemas. Luces, puertas, escudos, todo se descontrolaría durante unos 10 minutos. 10 minutos no es mucho, dijo Keyen. Katie miró al devorador y luego al grupo. Lo es si no intentamos huir. 10 minutos son suficientes para derribar a quienes nos trajeron aquí. Pip, con la pierna curándose lentamente, habló. El niño humano tiene razón. Creen que estamos muertos o moribundos. Creen que su monstruo está haciendo lo de siempre. No esperarán un ataque desde abajo. Los prisioneros comenzaron a organizarse. Los soldados entre ellos entrenaron a los demás en combate básico. Los ingenieros trabajaron en maneras de desactivar por completo los implantes de control del devorador, dándole a la criatura plena autonomía. El doctor acumuló suministros médicos con los escasos recursos disponibles. Katie se convirtió en su líder inesperada, la niña que había convertido a un monstruo en amigo y les había mostrado a todos que los verdaderos monstruos llevaban coronas y se sentaban en los juzgados. Compartía sus raciones de comida con el devorador, dándole siempre la primera porción. «Has tenido hambre durante tanto tiempo», le dijo. «No solo de comida, sino de bondad, verdad». Los ojos de la criatura se cerraron lentamente en lo que Katie ahora reconoció como una señal de asentimiento. Al 7º día, otro prisionero cayó desde arriba. Pero este era diferente. Era un joven palanca con escamas que se tornaban constantemente amarillas por el miedo. Le habían quitado la armadura y tenía heridas en la espalda. «Por favor», jadeó al caer al suelo, ya que el devorador lo había frenado. «Por favor, ayudo a los prisioneros a escapar». Se enteraron. «Lamento lo que mi gente ha hecho. Lo siento mucho». Katie lo ayudó a ponerse de pie. Los otros prisioneros la miraron inquisitivamente, preguntándose si podían confiar en una palanca. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó Katie. «Ref», respondió la joven palanca, temblando. «Bueno, Red», dijo Katie, mirando a los demás. «Conoces la disposición de la sala del juicio, las rotaciones de guardias, los sistemas de seguridad». Los ojos de Red se abrieron de par en par al comprender lo que estaba preguntando. Una lenta sonrisa cruzó su rostro reptiliano. «Sí, sí, lo sé todo». Katie le devolvió la sonrisa. «Bien. Entonces bienvenidos a la revolución». Los prisioneros se reunieron esa noche, formando un círculo alrededor de Katie y el devorador. Ahora tenían un plan. Tenían esperanza. Y tenían algo que los Crowbar nunca habían esperado. La unidad entre las especies forjada en el pozo más oscuro de su imperio. Katie miró a la criatura que se había convertido en su amiga y protectora. «¿Estás lista para dejar de ser su arma y convertirte en nuestra guardiana?» Los ojos del devorador brillaron rojos en la oscuridad, y por primera vez en 1000 años, rugió, no con furia insensata, sino con determinación desafiante. La sala del juicio estaba repleta de oficiales Crowbar cuando el suelo empezó a temblar. Al principio, fue solo un pequeño temblor, apenas perceptible. El juez principal se detuvo a media frase, con las escamas temblando de confusión. Luego, el temblor se intensificó. Grietas se extendían como telarañas por el suelo de piedra pulida, extendiéndose desde el foso de ejecución en el centro de la cámara. «¿Qué pasa?», gritó uno de los oficiales, aferrándose a su asiento mientras todo el edificio gemía. Abajo, Robert tenía las manos hundidas en un montón de cables eléctricos, con el sudor goteando por la cara. «Ahora, Katie, dilo ya». Katie puso ambas manos sobre la enorme pierna del devorador. «Ve, demuéstrales lo que realmente eres». La criatura se lanzó hacia arriba con una fuerza tremenda, usando sus 6 poderosas patas para trepar por las paredes del foso. Los demás prisioneros habían pasado días ayudándolo a recordar cómo moverse como antes de que los Crowbar le quebraran el espíritu. Siglos de memoria muscular volvieron a fluir mientras escalaba el pozo vertical a una velocidad asombrosa. El cuervo de guardia apostado alrededor del pozo retrocedió alarmado. Se suponía que el devorador no debía abandonar su prisión. Los implantes neuronales estaban diseñados para contenerlo, haciendo que la sola idea de escapar le causara un dolor insoportable. Pero Robert y los demás ingenieros habían pasado 3 días desactivando cuidadosamente esos implantes uno por uno con herramientas que habían fabricado con chatarra y componentes recuperados. La criatura era libre por primera vez en un milenio. La enorme garra del devorador se enganchó en el borde del pozo. Luego otra. Su enorme cabeza apareció a la vista. Esas docenas de ojos rojos brillaban con un propósito en lugar de una furia insensata. En su lomo, sentada entre 2 de las placas blindadas, estaba Katie Miller. La niña humana de 6 años se puso de pie, balanceándose sobre la columna vertebral de la criatura. Su vocecita, de alguna manera, se oyó a través del silencio conmocionado de la enorme cámara. «Creaste un monstruo», gritó, señalando la cabeza. «Juez, tomaste algo hermoso y lo torturaste hasta que solo conoció dolor e ira. Pero los monstruos pueden elegir, y este elige proteger en lugar de destruir». El devorador rugió, un sonido tan potente que destrozó los paneles de vidrio decorativos de las galerías superiores. Los guardias de la palanca buscaron las salidas, pero la sobrecarga de energía de Robert había cerrado todas las puertas. Las luces parpadearon violentamente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Los guardias se abalanzaron con armas de choque, pero no estaban preparados para lo que sucedió a continuación. Más prisioneros emergieron del pozo, trepando por cuerdas que el devorador había levantado con su fuerza descomunal. Humanos, Minit, Boras, Telcans, especies que deberían haber muerto, ahora inundaban la sala del juicio con armas improvisadas y un coraje desesperado. «Por todos los que desecharon». Pip gritó a pesar de que su pierna aún se estaba curando.
El pequeño Minit cargó contra un oficial cuervo que una vez lo había vencido, derribándolo con una fuerza sorprendente. El devorador se movía por el caos con minuciosa precisión. Katie le había enseñado durante horas a distinguir entre quienes lo habían oído y quienes simplemente seguían órdenes. La enorme cola de la criatura apartaba a los guardias que intentaban atacar, pero no los mataba. Los desarmaba, los incapacitaba, pero mostraba una compasión que los Crowbar nunca habían mostrado. El padre de Katie, Thomas, seguía en la plataforma de observación con los demás diplomáticos humanos. Se apretó contra la barrera, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. «Esa es mi hija», susurró. «Esa es mi niñita». El juez Cabeza de Cuervo intentó huir, sus escamas negras se tornaron de un blanco aterrorizado, pero el devorador le bloqueó el paso, bajando su enorme cabeza hasta que el juez se encontró cara a cara con docenas de furiosos ojos rojos. Katie se deslizó por el cuello de la criatura y caminó directamente hacia el juez. Esta pequeña niña humana ante la autoridad legal más poderosa del sector. «Vas a responder por lo que hiciste», dijo Katie simplemente. «No solo ante mí, sino ante todos. Ante todas las personas a las que hiciste daño y que no lo merecían. Ante esta criatura que torturaste durante 1000 años. Te enfrentarás a la verdadera justicia, no a cualquier cosa retorcida que llames justicia». La balanza del juez tembló. «Solo eres una niña. Golpeaste a un oficial. La ley es clara. Tu ley es cruel», interrumpió Katie. «Y las leyes crueles no merecen ser cumplidas». Robert y los demás ingenieros habían tomado el control de los sistemas de comunicación del edificio. Transmitieron todo lo que sucedía en la sala de juicios a toda la red Crowbar y más allá. Cada planeta, cada estación, cada nave del sector observó cómo una niña humana de 6 años se enfrentaba a la Corte Suprema del Imperio. La respuesta galáctica fue inmediata. Las naves humanas que habían estado en el límite del sector comenzaron a avanzar. El Consejo Minit declaró que el sistema de juicios de Crowbar era una violación de la conducta civilizada. Incluso otras colonias Crowbar, aquellas que habían cuestionado durante mucho tiempo las duras leyes de su mundo natal, comenzaron a alzar la voz. Dentro de la sala del juicio, Raz, el joven Crowbar que había ayudado a los prisioneros, dio un paso al frente. Sus escamas mostraban el azul del coraje al dirigirse a su propia gente. «He vivido toda mi vida temeroso de nuestras leyes. Temeroso de que un solo error me enviara al abismo. Esta niña demostró más valentía en 7 días que la que nuestro imperio ha demostrado en 3000 años. Tiene razón. Tenemos que cambiar». Otros jóvenes cuervos en la cámara comenzaron a cambiar sus escamas a colores de acuerdo. La revolución ya no provenía solo de los prisioneros. Se estaba extendiendo entre los propios Crowbar. El juez principal miró a su alrededor, a su autoridad desmoronándose, a la criatura que creía controlar, libre, al niño al que condenaba, y ahora dictando condiciones. «¿Qué quieres?», preguntó, derrotado. Katie miró al devorador, luego a sus compañeros de prisión, luego a las cámaras que transmitían a millones de seres a través del espacio. «Quiero que lo dejes ir. Deja ir a todas las bestias de ejecución. Cualquier otra criatura que hayas torturado para convertirla en armas, merece ser libre. Y quiero que cambies tus leyes», continuó, con la voz cada vez más fuerte. «No más desperdiciar gente por pequeños errores. No más ejecuciones por cosas que no merecen la muerte. No más tortura. La niña habla con sabiduría». Se oyó una nueva voz. La embajadora humana, que había estado indefensa en la plataforma de observación, ahora caminaba libremente hacia la sala cuando las puertas se abrieron. Tras ella, venían representantes de una docena de otras especies. Y si el Imperio Crowbar se niega, se encontrará muy solo en esta galaxia. El juez principal miró a las fuerzas reunidas, a la criatura que ya no podía controlar, al niño que lo había empezado todo. Sus escamas se desvanecieron en un gris resignado. «¿Qué garantía tengo de que el devorador no nos destruya a todos?»,
Katie regresó con la criatura y le puso la mano en la pata. El devorador bajó la cabeza y ella acarició suavemente su rostro lleno de cicatrices. Porque le pedí que no lo hiciera, porque es mejor de lo que jamás creíste. Porque recuerda lo que era antes de que lo destrozaras, y quiere volver a hacerlo. Los ojos de la criatura se cerraron lentamente, ese gesto de asentimiento que Katie había llegado a conocer tan bien. En las semanas siguientes, el Imperio Crobar experimentó cambios que antes habrían parecido imposibles. Se abrieron los fosos de ejecución y se encontraron y liberaron otras 17 criaturas como el Devorador. La mayoría estaban demasiado dañadas, sus mentes demasiado destrozadas, pero equipos de científicos de toda la galaxia comenzaron a trabajar para sanarlas. El propio Devorador se convirtió en algo inesperado. Eligió quedarse cerca de Katie, convirtiéndose en su guardián y amigo. Los Crobar le proporcionaron un santuario, una enorme reserva natural en una luna de cielos púrpuras y mares cálidos, un entorno similar a su mundo natal perdido hace mucho tiempo. Katie los visitaba a menudo, y nunca venía sola. Traía a otros niños, enseñándoles lo que su abuela le había enseñado a ella, que incluso las cosas más aterradoras podían simplemente asustarse. Que la bondad podía llegar donde las armas jamás podrían. Las leyes cambiaban lentamente, pero cambiaban. El Crobar más joven, como Red, impulsó reformas. Otras especies se unieron al sector con nuevos tratados que priorizaban la rehabilitación sobre el castigo. La historia de la pequeña humana y la bestia ejecutora se extendió por 100 mundos, convirtiéndose en una leyenda que los padres contaban a sus hijos. Thomas Miller observó a su hija jugar en el santuario del Devorador una tarde. La enorme criatura se movía suavemente por aguas poco profundas mientras Katie reía y chapoteaba cerca. Otras criaturas liberadas se veían a lo lejos, recordando poco a poco cómo vivir en lugar de simplemente sobrevivir. «Es extraordinaria», dijo el embajador humano de pie junto a él. «Tiene 6 años», respondió Thomas, secándose las lágrimas. Debería preocuparse por los deberes y hacer amigos, no por cambiar de imperio. Tal vez, dijo el embajador con una sonrisa. Pero ella vio algo que nadie más vio. Vio más allá de en que se había convertido el Devorador y descubrió lo que había sido. Eso no es solo extraordinario, es esperanza. Katie saludó a su padre desde el otro lado del agua. La enorme cabeza del Devorador a su lado, sus ojos rojos ahora reflejaban calidez en lugar de rabia. Años después, cuando Katie creciera, se convertiría en la mediadora galáctica más joven de la historia. Pero siempre recordaría aquellos 7 días en el pozo cuando aprendió que los verdaderos monstruos de la galaxia no tenían garras ni dientes. Tenían leyes, poder y la arrogancia de creer que podían quebrantar espíritus sin consecuencias. Y aprendió que a veces basta con un pequeño acto de bondad en el lugar más oscuro imaginable para cambiarlo todo.